lo tanto hay que hacerlas llamar para definir qué es y cómo funciona. Bueno, pues esos elementos, eso se define como pin mode, que es modo de pin, o sea, modo de funcionamiento básicamente, y definimos la variable en sí misma. Aquí podemos poner tanto la letra como el número. Podemos poner led R o el número 3. ¿En qué se diferencia? Imaginaos que en un futuro queréis cambiar este pin por el número, pues yo qué sé, casualmente se os ha roto el pin número 3 PWM. Vaya fastidio. Entonces decidís cambiarlo al pin número 9, que también es PWM, ¿no? Por ejemplo, le pongo aquí un 9. Vaya faena que en todos estos tienes puestos un 3 y vas a tener que cambiar uno por uno. Y eso es tiempo invertido y quebraderos de cabeza que vas a tener que buscar, porque puede que seguramente haya más números 3s, por ejemplo, de modulaciones, de que hayáis puesto, velocidad del delay, cosas así. Que creo que incluso tengo puesto algún 3 por ahí. Míralo, delay 3. Así que no lo va a interpretar bien. Es por ello que si ponemos siempre el nombre de la variable, aunque cambie este elemento, como siempre estás definiéndole de esta manera, simplemente le cambias el puerto, aquí pones el 6 y si lo denominas como la variable, como el nombre, este valor será sustituido siempre aquí y no al revés. Porque si pones aquí el 3, en cuanto cambies esta variable el número 9, pues ya no lo reconoce, ya no sabe qué es este 3, ¿de acuerdo? Por eso, siempre que se pueda, texto aquí. Definidos ya todos los pins, claramente hay que determinar la definición de input y output. Input es un elemento cuya el Arduino lee, ¿de acuerdo? Y output es, a partir de lo que ha leído, lo que expulsa, la información que te expulsa. Es un LED que expulsa información en forma de luz, entonces es una salida. Pero un botón, por ejemplo, es una lectura, o sea, tiene que leer algo. Una caída de tensión, o al revés, o de 0 a 5 voltios. O sea, tiene que leerlo y hacer algo en función de eso. El interruptor sería un input, el LED es un output, ¿de acuerdo? El serial.begin, 9600 baudios, esto es la velocidad de... Bueno, el serial.begin es básicamente este elemento, el monitor serie, que nos determina todos los elementos que está pasando en pantalla. Yo le pulso el botón y como podéis ver, está conteando de 0 a 20 y se vuelve a resetear, ¿de acuerdo? Cuando escribes serial.begin, lo que hace es activarse este tipo de pantalla. Y hay que determinarle la velocidad a la que lo hace. Pues en este caso, 9600 baudios. Es lo más típico, simplemente lo ponéis, si no requerís de una información mucho más precisa, más rápida, esta velocidad es la estándar, básicamente se podría decir. Y bueno, y ya nos vamos a la función attachInterrupt. Como podéis ver, tenemos un 0, la función interrupción, que es la que hemos definido aquí arriba, y el follow. Bueno, pues hay que entender qué es attachInterrupt, por qué hay un 0, la función que hemos definido y por qué un follow. Para eso nuevamente nos vamos a internet y como bien os digo, todo lo tenéis aquí abajo en orden de explicación, ¿de acuerdo? Este creo que está aquí, de acuerdo. Como su propio nombre indica, attachInterrupt es una función de interrupción, es una estructura de interrupción que se encarga de interrumpir un proceso que se está realizando. Cabe destacar, antes de nada, decir que la función de interrupción no interrumpe delays, ni tampoco for, la estructura for, que también está bastante en los casos de switch. Dentro de la estructura switch que tengo, he metido bastantes fors para el degradado de color. Bueno, pues este tipo de estructuras no las interrumpe. En su defecto habría que poner un millis y otro tipo de elemento similar a for, pero que no fuese un for para poder interrumpirlo. Debido a que yo también estoy aprendiendo y bueno, poco a poco voy aprendiendo y madurando mis conocimientos en cuanto a Arduino, de momento vamos a hacerlo de esta manera porque es la forma más simple que existe para hacerlo. Y yo todavía no he tocado millis. Quiero, pero todavía no he podido. Poco a poco, que es lo importante. Como bien podréis ver aquí dice, normalmente debería ser usado un digital pin interrupt y el valor del pin, cuyo pin digital funcional para los interruptores son estos, ¿de acuerdo? Bueno, como podéis ver aquí, como bien digo, debería ser usado con digital pin to interrupt, pero si veis en mi código, no aparece aquí en ningún momento digital pin interrupt. Debería estar aquí, ¿vale? En el primer espacio de las 3 comas. O sea, primer espacio, coma, segundo espacio, coma, tercer espacio. Debería estar aquí. ¿Qué pasa? Que pone debería ser usado, pero como bien todo, el debería
cabe la posibilidad de no usarlo. Y a mí me funciona bien. Y funciona bien, así que no me hace falta ponerlo. Otro elemento muy importante a destacar de Attach Interrupt es que tiene una asignación de pines determinada. En mi caso yo tengo un Arduino 1, por tanto los pines funcionales para la interrupción de Attach son únicamente el 2 y el 3. Es decir, que si nosotros damos el valor 6, queremos utilizar esta función con el pin 6, no va a funcionar porque los pines únicamente funcionales con esta función son el 2 y el 3. ¿Por qué? Está programado de esta manera en Arduino para cada una de los Arduinos. ¿De acuerdo? Cada una tiene una diferente. La Mega tiene los pines siguientes asignados. La Micro, Leonardo y tal tiene el 0, 1, 2, 3 y 7. Cada Arduino tiene una forma de programación diferente dentro de la propia Arduino porque cada una tiene funciones diferentes. La Mega tiene, no sé si 40 pines de entrada y salida, o sea, es una brutalidad. Cada una está hecha de forma diferente, o sea que tiene una programación interna diferente. Como ya estábamos diciendo, la estructura básica de la Attach Interrupt es la siguiente, en la cual el primero es el número de pin, esto de aquí, básicamente. En mi caso, como bien digo, la 1, 2, 3, es únicamente los pines que puedo conectar, porque son los pines físicos que están en la Arduino. Ahora explicaré más detalladamente por qué digo lo de físicos. Luego el ISR, que es la función que vamos a tener que desempeñar en ese momento, y el modo, que es lo que viene aquí abajito, ¿de acuerdo? Bueno, pues en primer lugar vamos a hablar sobre Digital Pin to Interrupt, y eso nos tenemos que venir aquí abajo, del todo. Como ven dice aquí, for historical reasons, o sea, es decir, por X razones, esta numeración no siempre coincide directamente con la numeración de la interrupción, ¿vale? Es por ello que físicamente, esto es lo que quería decir, físicamente el interruptor sería el 2 y el 3, pero la designación tiene que ser nombrada con el 0 o el 1, es decir, si tú lo conectas al pin número 2 para realizar este tipo de interrupción, tienes que designarlo como el número 0. Y si quieres conectar al pin número 3, tienes que designarlo como número 1. Es por ello que si nos vamos aquí, veis un 0, porque mi asignación de interruptor, mi asignación de la función está hecho en el pin número 2. Yo lo he conectado físicamente al pin número 2 del Arduino, pero hay que designarlo como el número 0, porque aquí me pone placa, la Genuino 1, que es en mi caso. Como lo he conectado al pin número 2, tengo que denominarlo como 0. Así que, si tienes una Mega y quieres, yo que sé, conectarla al pin número 19, tendrás que denominarlo 4, si quieres conectarlo al pin número 18, tendrás que designarlo como 5, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Conocido el pin, volvemos a la estructura básica, que es el ISR, que es la función básicamente, que nosotros hemos designado. Entonces, función interrupción, que es la que nosotros hemos definido, que es lo que va a realizar. ¿De acuerdo? Bueno, volvemos a la función interrupción. Y ahora tenemos que explicar qué es el void. El void es otro tipo de variable, ¿de acuerdo? Igual que el int, igual que el char, igual que el byte, pero es una variable que no devuelve ningún valor, ¿de acuerdo? Y se coloca delante de la palabra void, por ejemplo tenemos aquí el void setup, void loop, son funciones que no devuelven ningún valor, ¿vale? Y que cuyo significado real es función, como traducción es función vacía, ¿de acuerdo? No te va a devolver nada, simplemente hace procesos, básicamente. Dado que el attach interrupt es una interrupción, ¿de acuerdo? Y tiene tres variables, el pin asignado, ¿de acuerdo? El modo de trabajo, ¿vale? Que lo explicaré ahora mismo. Y lo que se desempeña cuando ese modo se dé, ¿de acuerdo? En este caso el falling, ¿de acuerdo? Vamos a irnos a la siguiente página. ¿Dónde está el falling? Aquí, ¿vale? El modo, como podéis ver aquí, el último elemento, ¿vale? Es el modo. Y el modo tenemos varios, que son estos de aquí. En mi caso estoy usando un falling, que determina que el pin trabaja cuando pasa de un height a un low, ¿de acuerdo? Y en nuestro caso, como estamos utilizando un pull down que es con una resistencia externa entre 1 y 10 kiloohmios, ¿de acuerdo? Nos tenemos que ir a la guía de referencia que también os dejo aquí y vamos a ver esto de aquí. Si es una resistencia con acoplamiento a tierra,
como nuestro pull down está con un acoplamiento a tierra, el pin de entrada será low cuando el switch esté abierto. Es decir, nuestro botón en cuestión es un botón normalmente abierto. Es decir, exactamente lo que pone aquí. Estará en low. Y en cuanto presionemos el switch, estará encerrado. Es decir, dará un high. Debido a que el falling va de alto a bajo, o sea, detecta cuando va de alto a bajo, quiere decir que cambiará. Tú lo presionas y en ese momento estará en un height porque está cerrado. Entonces, aunque lo mantengas presionado, el circuito no va a detectar el cambio, porque es de un height a un low. Entonces, en el momento que lo cierras, se produce el cambio de height a low, que es la función falling. En el momento en el que sueltas el dedo, habrá sucedido un cambio de height a low, que es de cerrado cuando lo pulsas, a soltar lo que pasa a abierto. Es decir, ha habido una diferencia de potencial en ese proceso en el que de apretarlo, de estar cerrado, de estar apretándolo, a soltarlo. ¿De acuerdo? En el momento en el que suceda ese caso, ¿vale? Se va a desempeñar esta función. ¿De acuerdo? El función interrupción. Que está asignada a esta pin, lo del attach, ¿vale? Entonces, cuando suceda esto, pasará esto. ¿Qué es eso? Pues que función interrupción es una cuenta que sumará de uno en uno. Cuando pones un elemento más, es que suma de uno en uno, ¿vale? El serial print es, cada vez que presiono, básicamente, lo vais a ver aquí, ¿de acuerdo? Cada vez que presiono, aparece cuenta, 2 puntos y espacio, ¿no? Es básicamente esto de aquí. O sea, esto lo está imprimiendo en pantalla tal cual está. Y el serial print ln es el valor que tiene en ese momento la variable cuenta, que en un principio le dimos el valor 0, ¿de acuerdo? Pero, como cada vez que apretamos suma 1, escribe aquí print ln, ln es un salto de línea, que es pasar hacia abajo una vez, ¿vale? Y escribe el valor de cuenta. En todo momento está escribiéndole. En el momento que cuenta sea igual a 20, ¿por qué no hay un igual aquí? Cuando hay un igual es que le estás dando ese valor. Cuando hay dos iguales le estás asignando una comparación, ¿vale? Es decir, en el momento en que cuenta sea 20, cuando llegue a 20, que lo vais a ver aquí, 19, le pulso otra vez, llega a 20, lo pasa a 1, es decir, a 0, valor 0, ¿de acuerdo? Entonces, una vez visto esto, ya todo el elemento ya se empezará a desarrollar el void loop. Dentro del void loop está la estructura switch. El switch es, por lo que ves aquí, caso 0, cerrar, caso 1, cerrar. Tantos casos como haya, ¿vale? En mi caso hay 19 casos. En cuanto llega el 20 se resetea, porque no hay 20 aquí. Entonces, en cuanto pulse una vez más, que sea el 20, se le asigna el valor 0, que es el caso 0 otra vez, ¿vale? Entonces, switch variará en casos en función del valor de la cuenta. Es decir, yo lo estoy presionando, 5, 6, 7, 13. El 13, entonces nos vamos al caso número 13, que es este de aquí. El LED azul estará apagado, el LED verde estará apagado y el LED rojo estará en degradado, encendiéndose y apagándose, con sintonía del LED verde, ¿de acuerdo? Y por aquí te pone básicamente lo que está haciendo, porque he metido aquí un serial print ln de la función que está realizando, ¿de acuerdo? Y es lo que está haciendo en todo momento. Así que una vez explicado todo esto, básicamente, bueno, aquí pone rising, es la condición que tengo que usar, tanto falling, ¿vale? Que es esto aquí. El rising es exactamente lo contrario del falling. El falling va de alto a bajo y el rising va de bajo a alto. Es decir, el rising interpretaría, o sea, sería daría el resultado de cambiar de color. En el momento en que lo pulsas, cambia la función. Es decir, cambia el siguiente caso. En caso contrario de falling, falling era cuando lo tenías pulsado, no. Cuando lo sueltas, de haberlo pulsado, cambiaba de acción. El rising es al revés. De no estarlo pulsando a pulsarlo es cuando cambiaba. Así que se pueden usar ambas, básicamente. Así que nada, eso es todo referente al código de programación. Y ahora vamos a pasar a ver cómo se conecta los puertos físicamente. Los LED rojo, blue, green, en este caso blanco. El interruptor y cómo conectar el pull down, ¿de acuerdo? Así que vámonos.